This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Grande quema anoche na Rio Hondo, 3 persona y sostiene quemadura na cuerpo. Más de 4,000 aplicación y registra el Business One Stop Shop. Task Force delay sueldo y identifica mga razón si porket atrasa el salario del mga empleyado del gobierno lokal. Alcalde Olaso y DPWH yaman junta acerca el mga proyekto infrastruktura na syudad. Misa ya ofrece para na Fiesta de Jesús Nazareno na syudad. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Grande quema anoche al Nario Hondo, 3 personas y sostiene mga quemadura na cuerpo. Aquí el report de Emil Tuban. 3 personas heridos de especie quema el 2 bangka y un casa alina barangay Riondo anoche. A las 7 pasada del noche quema el unjungkung takarga mga gasolina alina Sahaya Village onde el pantalan del Rio Hondo y aginda na otro mga bangka y aginda na casa por eso el un casa el ya quema. El mga ya queda víctima del quema y evacua na pantalan alina Rio Hondo mientras no hay pa kanila lista el barangay. Asung kanila chene takusi sena na bangka y arde kaya mang collapse el kien takusi aquel ora. Sa ano yun, bigla, nagluto daw yung isang lalaki. Tapos bigla na lang daw siya mag-collapse. Tapos nag-apoy na. Nag-apoy na. El mga vivientes se man ayudahan apaga con el fuego. Iya puede sila apaga con el fuego del unjungkung una ya quema antes el legal bombero. El 2 bangka ya continua quema. Kay lleno de gasolina, por eso queda más arde el fuego. Ya puede apagar el fuego maga a las 9 del noche y tiene 3 personas ya iri con este incidente. El destrozo del quema talina 200,000 de pesos. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Total de 4,146 aplikasyon del business permit sa registra el BOSS o Business One Stop Shop. Dentro del 4 días desde el principio el renewal y registration del mga business permits alina BOSS del Enero 5, alina el nuevo edificio del BOSS na Plaza del Pilar. 4,075 de este ya puede man assess, 2,469 para pagaya y 1,606 ya puede paga. Y cerca 1,200 business permits ya puede man print. Ya alcanza según también a 14 millones de pesos. Ella puede colectar el BOSS, incluido el business taxes, regulatory fees y también charges. Task Force delay sueldo. Ya identifica mga razón si por qué atrasa el sueldo del mga empleyado del gobierno lokal. Aquí el report de Marifita Mayo. El Task Force delay sueldo ya puede identificar mga razón si porket atrasa el salario del mga empleyado del gobierno local, especialmente del mga job order y cuantos mga regular empleado. Asugun con Konsehal Ray Bayoging, ya discuti con durante el junta del Task Force sueldo del enero 6 este año. Ya habla si Bayoging y encabeza con el junta el Chief of Staff to the Mayor Celso Lobregat. Talla también na junta el City Budget Officer, City Accounting, City Treasurer y L, quien representa con el Consejo Local. Según con Bayoging, el problema del atrasado salario estaba mismo na oficina quien taase con el payroll. Pero yamira kami to the whole process of the salary, el pinakagrande problema
estaba mismo ng mga opisina quien taas el payroll. Kasi si entra na accounting, si kompleto todo papel, go lang. Si entra na budget, si kompleto el papel, okay na. Hindi sigun kompleto el mag-entry na payroll, por eso si ta sumete con este na oficina del accounting y budget, tatene que asibira otra vez con este na concerne oficina. El problema gali, paltal mga entry. Like for example, nuay sila accomplishment report, AR, which is required by the COA. Chene los demás alya, hindi tanpay leave el mga empleyado, pero yaman payroll. So hindi ko nakel, pwede. Chene tamen na mga JO, el problema, mali el entry del de la mga SSS, el number, ya silang sila bintut-bintut, el number del SSS, del pag-ibig, so taligalya, tabira uli. So hindi tamen pwede man-release el accounting. Asigun kun bayoging, uno lang este na magarason kaya puede sila descubrir durante el junta. Tiene también según cuantos oficina donde el un JO amoya el taase con el payroll aunque no hay este bastante saber na proceso. Para con él, debe un regular empleado amo el quien taase con el payroll para alto según el level of accountability. El uno Yulia yan suggest, number 1, debe el quien prepara el payroll, hindi JO. Kay mucho galita prepara payroll, JO. Dapat el quien prepara mga regular employees para el level of accountability alto. Pati sabi sila ko sa ASE. Kay mucho mga JO, no sabi pa ako sa pasada. Asigun kun bayoging, después el junta, ya conduce también el Task Force Delay Sueldo, konsultasyon na kada oficina del gobierno lokal na mga administrative officers y payroll clerk. Aumento pa di bayoging kita precura ahora crea el Task Force Sueldo, mga reglamentos para hacer más simple con el proceso del salario. Mañana, Sabado, ay manjunta sila otra vez para finalizar con este reglamentos. Na Enero 20 este año ay presentación sila con el alcalde Kimer Olaso. Y na Enero 26 este año, manjunta sila otra vez na mga administrative officers y office clerk para el implementación ya de este mga reglamentos. Dablangan ka naton el city accounting. Un dia lang, basta entra ka namon, pwede saka. El treasurer, habla, si kompleto, pati el city budget. No hay man para cosa man hold, man delay el sweldo, sino el mga entry di ila. Chene mali. For example, si na un payroll, 15 empleyado, uno lang ayil sa lawayon, todo si 14 nuay. So el cosa kami proposal ara, si 15 adentro na un payroll, el uno nuay na next salary to. Agwanta to 1 month nuay to sweldo. Espera to. Ara kasi, tananad kay taas ko nila special payroll and then go with the process. So, that's additional job. Si Bayoging ni-expresa gratitud kung mga empleyado kanya reklama acerca el dila atrasaw salario. Sila según el kada camino para puede investiga con el presente administrasyon del alcalde Olaso. Asugun pa kung Bayoging, ya duraya este problema, pero durante lang administrasyon del alcalde Olaso kaya puede man address con asunto. Por causa también según el deseo del alcalde para solve con asunto. Gracias con aquellos mga kanya reklama, pero punta lang pakel del problema, chenegale mas ondo problema, no? But bonito aki kay yamanda gayot si Mayor Olaso through na disuyo por medio del disuyo executive order kay asete paspas. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yaman junta el alcalde Olaso y mga opisyales del Department of Public Works and Highways Region 9 y mga opisina del District Engineering del Huwebes Enero 8. Ya konsentra el junta ng mga proyekto infrastruktura que quiere rempuja el alcalde para este año 2026. Este mga proyekto infrastruktura relatado ng mga major road infrastructure para man-address ko el problema de trafiko y mga proyekto para man-address ko el asunto de avenida na syudad. Igual el propósito anchado del camino y rechanneling del Putik-Giwan-Tugbuan River. Y discutir también durante el junta el diferente proyecto que esperanzado implementar el Regional Office 9 del DPWH, Second District Engineering, el Distrito 2 por medio initiativo del Party List Congressman que incluye la 2026 General Appropriations Act. Presente también ang junta el mga representante del mga kongresista de la ciudad Jerry Perez del Distrito 2
Icachua del Distrito 1. El alcalde habla y a la maya el junta para mejorar el coordinación, evitar duplicación del mga proyecto, promover transparency, accountability y manbus ang Selyama growth and development. Este día, el Fiesta del Jesús Nazareno, donde el entero país observa con este. Na Manila montón mga devoto católico el atende con el Selyama translación, mientras el otro parte de la nación continúa a conducir también el cada rezo y misa con el Señor Jesús Nazareno. En antes mediodía, y también conducir el misa na Metropolitan Cathedral para darle honor con el Jesús Nazareno y acorda con su sacrificio para salvar con el mga gente na pecado y darle confianza na Diyos, el karikwalan vida del mga devoto katoliko. El siguiente na mga noticias. En buenamente el resulta del one-way traffic scheme en antes aga. Debe visya counterflow na San Jose Gusu. Tiene quien toma ventaja na 20 peso arroz ta vende el Food Terminal Incorporated bajo na NFA. Clearing operation ya conduci na Upper Calarian en antes aga. Bata niño ya encontra abandonaw na lindero del Manicaan y Cabaluay na kustodiya ya del DSWD. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Good morning, can I take your order? Can I check ang order niya? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo, isang ice coffee ice. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Budget-wise, holiday raffle, shop and win. Shop any participating P&G products and pay using your Wise card to get a chance to win amazing prizes. For every trended single receipt purchase, you earn one raffle entry. Exciting prizes await. 1 winner motorcycle, 5 winners of washing machine, 5 winners 2 pieces electric fan, 5 winners of rice cooker, 4 winners electric kettle, 4 winners of Oracan cabinets, and 20 winners gift certificates. Promo period from December 5, 2025 to January 5, 2026. Raffle draw on January 10, 2026. The more you shop, the more chances you win. This holiday season, turn your everyday purchases into extraordinary rewards. Don't miss out. Shop now and let the holidays bring you home a winner. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. Feel healthy yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi dapat gamitin paggamot sa mga sakit. Dunkin' Yan Pillow Perfection. Get cozy with all the new Dunkin' Yan Pillow for just $199 each. Available with every March and Munch or Cool combo purchase. Soft, fun, and totally Dunkin'. Don't miss out. Hurry! Promo runs January 1 to 15, 2026. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins.
Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. En buenamente el resulta del one-way traffic scheme en Durantes Aga. Aquí el Mi Report. Personalmente kita, ya presinti el más suave corrida del tráfico na intersection del Sutorville San Jose Gusto este Aga durante la implementación na primer día experimental traffic scheme del gobierno local. Por primera vez desde cuantos años, no hay build-up del vehículo cerca a las 7 del Aga a mediante que benmanada vehículo takore ese hora del rush hour. Bien visible también el personajes del autoridad, tali el polis, tali también mga traffic enforcers del gobierno lokal. Ya pone también sila mga signages, también mga barriers, pasando na Taupan Road para nabaliwasan seaside. Bien ancho ya queda el camino por causa ambos lanes, el ta puede usa en camino para nabaliwasan seaside. Tali también el oficiales del Kampong Islam y San Jose Gusto este Aga, ta observa el andanza del tráfico. Debe según el autoridad, bisya también en buenamente el flow del tráfico en la intersection del San Jose Gusto, Taupan Road. También baliwasan seaside, siendo tiene cuantos mga motor, el taman ta insisti pa siyempre man counterflow a mediante deklara one-way con este, mga kalye na hora de rush hour. Aparece que tiene gayon mga motorista el bien valiente in wide disiplina. Debe seguro el autoridad mira con este problema. Tiene quien tatumabentahan na 20 pesos arroz ta vende el Food Terminal Incorporated bajo na NFA. At el report ni Marites Espartero.
El 20 peso kada kilo arroz ta bende el Food Terminal Incorporated o FTI bajo na National Food Authority o NFA. Grande ayuda especialmente con aquellos mga na vulnerable sektor, igual al mga senior citizen, PWD y single parent. Ya implementa con este programa del mes de octubre, donde ta puede comprar el mga beneficiario 30 kilo NFA arroz dentro na un mes. Principiando mes de octubre hasta termina el año 2025. Cerca 10,000 sako a según del NFA arroz, ella puede vender na mga vulnerable sektor. Pero a según con Joan Bernardo, el manager del NFA Zamboanga Branch, este año 2026 ya tiene nuevo order el Departamento de Agricultura o DA na pwede lang asegun man avail o kumpra kada beneficiaryo 10 kilo NFA arroz dentro na un meses. Starting January 5, kada beneficiary allotted sila only 10 kilogram per month per beneficiary. So the reason ma'am por kaya asabahan na 10 kilogram is that they're planning it to be available for all. So akel all tabla sila, hindi pa rin siya yung amakal hindi pa ben klaro na guidelines si kosaletan min kel all todo bagay kasi siya pa rin alyata po na close to poor. So that we have to wait si on the kel sila man offer yatamen. Según con Bernardo, uno también razón si por qué amengua el vendida na mga beneficiario por causa tiene de esto siya toma ventaja con el programa del gobierno. Ta compra arroz usando mga authorization letter para poder compra arroz y ta vende afuera na cantidad de 30 peso para 40 pesos kada kilo. We have received reports na the others who are coming here na takumpra dati kasi, we consider because tiyan senior, no, they say, impermo na kasa, no, pwede kami na, tiyan pa de dextrose ya. So, tan-allow kami, basta tiyan lang authorization letter. So, lately, yan, pansin kami, they were bringing as much as 12 IDs per gente. And then we found out, reports came, syempre, pakita connection na market, kahit abende galit sila na market for 30 pesos per kilo. So that's when we became strict. We started by kada uno gente, pwede lang carga IDs with authorization is up to 5, and then we trimmed it down to 3, and then to 1. Mientras tanto, para kung un senior citizen no ay asegun problema si 10 kilo lang arroz kanila bende dentro na un mes. El importante, pwede pa kumpra arroz na barato presyo, grande ayuda ya asegun para na baga pobre. Pwede abla, gracias lang. Kaya pa sila tadali ka namon bende arroz 10 kilo. Para contigo el o arroz NFA, buen klase ba? Kasi, okay lang, te. Nakilay ito tapos si Tames kaya lang ito na mga commercial o tiene bete, hindi iya lang. Ansi na lang gayot. El importante. Okay. Tiyan ito para kome. Okay lang man se. En este presente, principiando del enero 4, cerca 300 sako ya de NFA arroz ya puede vende na baga beneficiario. Medyo mahina asegun el vendida por causa ya limita ya el vendida na baga beneficiario este año asegun con Bernardo. El NFA arroz na buen kalidad syempre el grano. Normal lang asegun siya na baga color amarillo grano, pero taperde lang si talaba buenamente antes el kusina. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Limpyo el magakantoy kamino na Upper Calarian Donates aga por causa temprano pa el personal sa Task Force Ordinance del Gobyerno Lokal alina lugar iyaman towing ko lang mga bihikulo taman park na kantoy kamino. Siguiendo que este día ya principia la implementación del Experimental Traffic Rerouting Scheme. El magatabender a canto y camino ya queda también reservado na mencionado implementación. Medyo ya causa un poco de traffic na lugar pero después lang el operasyon ya tiene este buen resulta. Un bata niño ya encontra abandonado na lindero del Manicaan Ikabaluay, aliaw na kustodiya del DSWD. Aquí el report ni Marifi Tamayo.
na Custodia y Aura del Department of Social Welfare and Development El Niño con quien encontra abandonado na lindero del Manicaan y Cabaluay media día del enero 8 este año. Asungo con el barrio Kapitan del Manicaan Erolyn Jade Perez Baredo, necesita sila man turnover con El Niño na DSWD siendo amo el propio proseso. Pero antes según niya man turnover con El Niño na mencionado ahensya, i-atendía con El Niño el personajes del Health Center de Manicaan y el social worker na di ila barrio. Talye, turnover ya kita na DSWD together with the social worker. Asigun pa con Baredo, mucho era quien quiere adapta con el bata, mas que él quiere también, pero hindi sigun basta lang puede hacer con este. Tiene sigun proceso que debe seguir y el DSWD, él tamira con este asunto. Pobre man también el quien encuentra con este, quiere ka también sila man poster na pero no puede. Man turnover kat kita na DSWD, amol proseso, si hindi, man-file ka na itong cases. So, hopefully, kung kunele man adapt, dali kat buen futuro, kedali someday, kedali professional o cosa buen futuro ay ginda kunele. Sita acorda, una po di mira con el abandono niño el mga bata residentes de Manicaan. Iabisa sila kundi ila mayores, reporta el mga mayores con este na barrio hall de Manicaan. Hasta po de salva con el niño. Según con Baredo, bueno lang may cosa pa malo con el niño, considerando que sa katal el lugar donde deja con el bata y tiene al llamaga animal. Y expresa también rabio si Baredo con el nana del niño, quien tiene el coraje para aseansina con el di su anak. Sin vergüenza ka to de nana, que vergüenza lang mo ni onde como animal. Ya dali alam mo bueno pa, hindi ansina se. Wala hindi kumugin al karma. El karma talilag. Irugane ka pwede kita kuida. Bata pa. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Mas pinda na lang ma'am, thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Duncan, Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso.
Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Ya revela el concejal del Distrito 1, Atty. Gian Paulo Enriquez, que plano a según aura del gobierno local el abrir na público motorista el camino de Kampong Islam pasando na camino del Western Mindanao Naval Command adentro del West Mincom hasta Alina Golf Beach y man exit para na Ebenezer. Na presente tiempo tamira asigun el gobierno local maga solusyon para abrir camino para evitar tráfico na intersection del San Jose Gusu. Estudia según el gobierno local mga manera también para evitar sacrificia el seguridad del mga campo del militar. El Departamento de Educación tiene regulación ng mga estudyante takada envuelto na droga prohibido. Aquí el report ni Marites Espartero. El mga estudyante na mga eskwela sekundarya e senior high school uno na mga vulnerable para mandausa o bende mga droga prohibido. Asigun ko na hepe del School Governance and Operation Division o SGOD, Basilio Uy, ta koordinayaman asegun al ahensya na mga barrio opisyales acerca con este. Na mga eskwela taimpuha tambien na debe cheque ambenamente con el bag del mga estudyante para asiguran no hay estos taliba mga kontrabandos, especialmente mga droga prohibido sita enter na school campus. Kay sisigi-sigi lang asegun sa mga senior high estudyante, tasi may halang el level na kolehiyo. Por eso tiyan mga persona at tumabentaha usa kon mga estudyante na di ila mal-intention por medio de manda usa even de mga droga prohibido. Ang
Igualmente, no, mga antina mga issues, no, yung tarde man kita kasi, no, so chine man kita coordination, no, nagyaton mga officials, no, specialmente mga barangay and in charge on LDRAX, no, but también di abla kita school-based management, so LDRAX opisina, no, diaton eskwela, so obligaw yato sila, no, SOPS ko nila, no, tan conduct sila inspection, specialmente sa mga diaton estudyante sa senior high, mga adult yato, no, mga kolehiyo yato sa level, so kasi sila sa uno ng mga vulnerable mga learners, so pwede usap ko nila mga outsiders, no, para kita amo ko na usa para manda bende manda facilitate, no, dila mga maldad, no, so in place diato mga diato mga eskwela, so siguro man reiterate na kita, no, man remind na kita to strengthen na ngayon ulit, no, para sabi kita di chene ba sa antina ulit sa security and blood, but we will be coordinating with the barangay kasi hindi sa basta-basta, no, diato mga security guard, no, and conflict without the proper mga coordination, no, para at least everything will be in order. Taapela también a la agencia na mga mayores dale bastante tiempo para komunika con al di lang mag-anak, igiya para hindi queda malo el futuro por kasa lang na droga prohibido. Igualmente, na cosa pasa con un senior high school estudiante, yakuhi el autoridad por kasa ta carga marijuana. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Por causa na problema de basura ta imprenta el barrio del Tetuan, mismo el Kapitan Richard Mariano el procura según compra con el truck de material recovery facility na kantidad de 11 milyon de pesos para pwede lang asigun ayuda na dali solusyon problema de basura. Asigun con Mariano, ya coordina también ele na magagrande institusyon y establishmento para este plano para separa el mga basura. Mas bentaha sigun tiya MRF para pwede usa otra vez el mga basura na ta pwede pa man recycle igual plastics, mga botelya y también usa para ase mga blocks para na pedestrian. Siya niya yung MRF. Takay feasibility study. So it's a mobile truck. Covered siya nila machine man decompose. El mga bridge man bricks asilid into powderized. Covered siya nila kami mga plastic asetamin le. El mga nabubulok, akal mga dahon, mga recyclable, pwede pa sa mga fertilizer. That will be station na kikumigo. And then kami, para lesser kami buta basura. Pulisya aresta con un persona con 2 fusil alina Riondo anoche. Aquí el report ni Emil Tuban. Pulisya aresta con un persona con 2 fusil alina Barangay Riondo anoche. El Police Station 11 recibe report ka chene pasahero del Unjung kung tabiyaha para natungkil Hulosulu ta karga pusil ipasalida mga alas 6:30 del noche. So la information niya pwede kita receive kasi nga un persona hombre talibabag kabatse ito pusil. So yan verify kita, yan nakita ki action taken to is verify para sino ba detailed information. So mukha na yan pwede kita ang kinakausap wharf. Diyan kita ki nante jungkong biyahe para tungkil. El policía anda na pantalan y busca con el persona y escapa para ele pero ya puede con ele agarrar el autoridad y no hay más ele puede perseguir sale kaya arresta con ele. So yung kwan kita, verify kita dentro, buscar ta con la gente, pagganit siya po si mambalidit. So pwede kita man nakilo, entra dentro del jungkong, ito siya un persona, kaya te sale, pwede talaga kami dentro. Yang kwan nga naman, di biya ba kung kaya te sale, pasali na about dila siya jungkong, hindi ako mo kamino para na gente ba. So yan ultimo ko nele, cuando yung ultimo ko nele, yung mga tayo po kaya talaga baho, kaya como resistle cuando mira kami el bag di suyo open tiene kalau mira ka pwede kita mira no pusil kala buli del pusil tala de su bag so verify kita con ele cuando verify kita tiene papeles. Con el sospechoso para identificar como si Muhammad Merhan Ataya de Barangay Santa Catalina y tiene también el ID de otro barangay y el subvoters ID de Aliana Tungkil Hulosulu. El policía verifica con el mga pusil kahit tabla este persona tiene el ID y tabla mission order pero hindi este el válido mission order que busca el pulis con ele.
Así con este persona uno pusil di suyo y el uno ya cumpra ele aquí na ciudad para darle con el su anak kay nuevo lang a gradua para nakapgo na di ila lugar. Ya puede con ele kumpiska el 2 calibre 45 pistola con 3 magazine y 23 mga bala. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Debe también hacer preciso la autoridad na centro del pueblo para bisya contra mga illegal parking. Ya que también concentrado la autoridad con este asunto alina Baliwasan y San Jose Gusu, pero alina mismo pueblo onde también el mga illegal parking. Ya que también na pesado el tráfico na centro por causa con este. El pulis ya tira con una persona después yaman juramentao alina luyahan pasonangka ayer. Aquí el report ni Emil Tuban. Polisya tira con un persona después man amok alina luyahan barangay Pasonangka ayer tarde. Con el sospecha puede identificar como si Gilmar Bello, armao de 2 kutsilyo, y alansya con el de su primo, si Ariel Bello y de la Rosa, residente de Alina La Union Drive, luyahan barangay Pasonangka. Después se atraca con él aquel tiempo. El sospecha amenaza y alansya con el un pulis y responde na lugar, por eso tira sila con y liban na hospital pero okay a ele. Así con el policía anda sospechado na casa del su tía alina luyahan y tabla kay chene con ele kienta si apas y quiere matar con ele. Y arma ele de su cuerpo de kutsilyo. El incidente alcanza na 3 horas para kumbinsi con el sospechado para rendir na autoridad pero en viste y alansya pa con el uno del policía responde na lugar pero na su best lang ya penetra el kutsilyo. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches. Aquí al diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el efecto del easterlies. El taliba ulan na cuantos parte del peninsula. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Es Albert Luna Taabla el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, dalawang bestseller na lang. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Anoche bien grande quema el causa linga sa kunal mga residente del Rio Hondo. Por causa bien cerca lang el di ila mga kasa que posible pa man umit. Unjung kung takarga mga crudo y gasolina el arde después man start el makina del mismo operator. Entendido era para napilas island basilan asigun el más o menos 40 galon de crudo y gasolina. Second degree burn niya sustene en irida na cuerpo el operator del Jungkong junto con 2 menor de edad tripulante. Admitido el mga bumbero que dayon niya ase subi na akasegundo alarma el quema por causa flammable materials el cosa takema. Mas asusta mga gente y bombero cuando el Jungkong hinahinay tamobe cerca na mga casa. Rason para el mga gente ya salta na mar y pericura ase lejos con el Jungkong. Dayon también el otro residente acaba sali na libraw lugar y libando nila mga ropa y galamiton. Ng mga casa en tal caso ginda kanila el fuego. Y bien fuerte y bien caliente. Ya usa mga bombero el foam chemical para contener con el fuego y hindi mas man kalayat. Alas 7:48 anoche y el fire call y cerca a las 10 del noche y declara fire out. Bueno lang que no hay casa y sige na quema, siendo sabi kita todo que cerca y hecho de palo el mayoría del mga casa na Rio Hondo. El Barangay Council de Rio Hondo junto con el Philippine Coast Guard y el Information Campaign del pasaw anyo na mga dueño del Jungkong kita prohibi kanila el llevada del mga gasolina y crudo. Por causa bien delicado, iso se de mga insidente de quema na mga Jungkong.
El Barangay, El Vizcaya, Asigun para hindi abaso sila otra vez magakema. Adbiti El Barangay ke problema syempre di ila si Thierry El Kema na mga residensya siendo sila syempre el asisti con mga familia ke posible kada biktima. Gracias con el ligero responde del mga bumbero. Mga bisinos un poco de komentaryo lang para akina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, enero 9, 2026. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, tabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.